mucho, pero en fin, vamos a repasarlo. La forma de trabajar un diseño experimental con N diferentes, como dije, va a utilizar las mismas fórmulas, se hace bajo el mismo concepto, hechos al azar, se toman datos que tengan una distribución normal y la única diferencia es que cuando hay que comprobar que esa data que hemos recogido sea la más representativa, la que realmente se puede decir que se confía en esos datos, sería el cálculo de la homogeneidad de varianza. Entonces hemos visto que para experimentos con n's iguales, con número de observaciones iguales, se trabaja con la dócima de Cochrane. Simplemente hallamos la varianza de cada uno de los tratamientos. En el caso de esta parte, que son observaciones diferentes para cada tratamiento, entonces ya no podemos aplicar la dócima de Cochrane. Hay que aplicar la dócima de Levin para número de observaciones diferentes. Pero primero vamos a ver el tratamiento que se le da a los datos cuando son observaciones, cantidad de observaciones diferente. En principio, no es que uno planifique el experimento pues, para que uno sea 25, para el otro 42, sino que son detalles imponderables que son los que hacen que se genere este tipo de faltante de información de acuerdo a lo que uno ha planificado. Entonces, esas son las variables independientes que si no sería difícilmente, pero a veces es impensado que ocurra tal o cual cosa que nos haga tener ahí un traspiés en el diseño experimental. Generalmente se mide como punto representativo 30 datos, ¿no? Entonces, como les dije, puede ser que dependiendo del tipo de producción, que si es muy masivo, entonces tiene que hacerse ya un cálculo con fórmula, ¿sí? Porque si son en miles de cantidades que salen al día, entonces 30 datos es nada prácticamente, ¿no? Ahí sí hay que aplicar fórmula para hallar el tamaño correspondiente para la muestra que uno quiere trabajar. En el caso nuestro, por ejemplo, que trabajé el cálculo de una muestra en un análisis que se hizo sobre data de la facultad, que son en promedio 1.400, 1.500, me salió una cifra algo así como de 360 datos más o menos, ¿no? Entonces, cuando son miles y miles, entonces la cantidad es bastante mayor, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que nos hacen perder el paso de lo planificado, generalmente son variables externas, ¿sí? Internas, muy ocasionalmente, por ejemplo, si hay un corte de luz, ¿no? Que puede hacer que ya esté previsto, ¿no? Para tal zona, tal día, se va a hacer un cambio de, no sé, de troncal y nos avisan el corte, ¿no? Así como el día sábado o domingo, he leído que no iba a haber internet en todo el campus de la uni, por ejemplo. Ya, entonces uno ve qué cosa hacer para poder salvar esa situación. Pero en el caso de una experimentación, si es que hay, como les decía, hay un terremoto, ya eso, por más que nos dicen, sí, estén preparados, tengan su mochila ¿de qué? De seguridad, de contingencia.
pero aún así tampoco es algo que ya se diga de aquí a 3 meses, a 5 meses, a 2 años, 5 años, ¿no? Entonces son situaciones que eh, uno puede tomar todas las previsiones, pero siempre hay algún imponderable que me va a hacer variar esa figura. Y por eso es que generalmente hay que hacer una toma de data mayor de la que necesito por darse estas situaciones que siempre se van a presentar o casi siempre se van a presentar. Uy, ya viene mi otro alumno ya. Listo. Entonces, este es un DCA que se va a dar tal como se conoce, pero ahora hay que tomar bastante atención en este detalle de las CNs que son diferentes. La característica se va a mantener, van a ver la cantidad de tratamientos que uno haya planificado, igualito la cantidad de datos que también uno ha planificado, pero después de haberlo realizado es que ahí donde nos damos cuenta, y si es que eso ha sido, por ejemplo, tomado en distintos lugares, en distintas sedes, en distintos anexos, uno no está al tanto todavía de la información completa para ver esa diferencia. Entonces, por lo menos, igualito que en el caso de las hipótesis, ¿no? Es de todos los tratamientos son iguales, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es por lo menos uno de ellos es diferente, ¿no? Igualito acá, si uno de los tratamientos tiene menor cantidad de repeticiones, de observaciones, entonces ya estamos en un caso de un DCA con Ns diferentes. Las variables a medir, igualito, eso no va a variar, ¿sí? Sea la experimentación que se quiera hacer, de ver cuánto dura las pilas que usamos aquí para los aparatos control remoto, para el radio, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Son pruebas que se hacen a lo largo de un tiempo permanente para todos, hasta ver cuál de las marcas de pilas es la que va a fallar primero, ¿no? O lo otro, la cantidad de producción que vamos a tener si es que aplicamos fertilizantes. ¿Mm? Entonces, si es que en alguna de las parcelas hubo, qué sé yo, un aniego, ¿no? O sea, hubo una mayor cantidad de agua que no se pudo controlar, ya, por ejemplo, esa ya me va a hacer perder la cosecha que se esperaba tener, ¿no? Entonces, igualito, ahí se mide a través de kilos de cosecha, se va a medir a través de tiempo de duración, se va a medir, qué sé yo, si es que es dieta, los gramos que se van a perder, ¿no? Para bajar de peso. Entonces, siempre tenemos ya un imponderable que hay que estar siempre atentos. Un ejemplo, para ver este caso de el DCA con Ns diferentes. Tengo aquí 3 tratamientos, se planifica, por ejemplo, 12 y empezamos a tomar datos. Primer tratamiento, y se tomaron los 12 datos, imagínense estos datos cada, qué sé yo, cada semana, por decir algo, ¿no? Porque es cosecha de zapallos. Entonces llega el momento de la cosecha y empieza a recogerse un día, otro día, otro día, ¿sí? O resultados por semana. No he especificado más esa figura. En el caso de la siguiente parcela, en el tratamiento 2, donde se le ha aplicado algún otro componente, empezamos a tomar datos y por lo pronto por ahí ya no se pudo sacar la información. Igualito, seguimos avanzando y luego hasta el último dato que no se pudo obtener. En el tercer lote, tercera parcela, igualito. Acá todavía ha estado mucho más variable, ¿no? Tomaba 2 datos y la siguiente información no la podía recoger. Tomaba otro dato. Entonces, aquí aparentemente está dado en el momento que no se pudo tomar la información. ¿Sí? ¿Podemos acumularlo todos al final? Puede que sí, pero ahí para que se vea que específicamente uno planifica 12 datos para todos y se espera llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, la data es igualita, como la conocemos,
solo que aquí veo que les está faltando algunos datos. Pero no tengo problema porque puedo evaluar cada uno de los resultados de los tratamientos aplicados. Listo. Entonces, acción primera, ¿qué hacemos? Totales. ¿Sí? Sumamos los totales. Ojo, esto de aquí no puede ser 0. Si yo le doy valor 0, significaría que estoy considerando esa data. ¿Sí? Entonces tendría un 0 aquí y otro 0 acá y significaría que tengo 12 datos. Pero no, pues no es esa la figura porque simplemente no se recogió la información a tiempo. ¿Sí? Igualito en el otro caso. Entonces, aquí hay que hacer la acotación de cuántos datos tengo al final del experimento, cuántos datos tengo para cada tratamiento. Y eso me interesa porque una vez que yo tengo identificado el dato, que en este caso son kilos de cosecha, me adelanto o hago mi predicción, mi prevención. Yo digo, no sé si es que me van a salir que los tratamientos tengan efectos iguales o tengan efectos diferentes. Entonces, siempre se planifica al inicio. Vamos a pensar que pueden salir diferentes y tengo que hacer contrastes. Entonces, no voy a hacer la comparación con los totales, como hacíamos en un DCA con n's iguales. ¿Por qué? Porque en este caso ese total no me está representando realmente el valor medio, ¿sí? El valor representativo. Entonces, por eso, en estos casos de n's diferentes, hay que hacer un cuadrito aparte sobre la cantidad de datos que tengo para cada tratamiento. Y a su vez aprovecho para sacar el valor medio. ¿Por qué? Porque les dije que si me salen que los tratamientos son diferentes, tengo que hacer contraste. Entonces, en este caso es kilos de cosecha es a mayor valor. Me interesa el tratamiento que me dé mayor valor de cosecha. ¿Sí? Entonces, yo diría acá 120 versus 106, ¿no? Pero no, pues, porque si le saco el valor promedio, el primero, 106 entre 12 me da 88. El segundo, 120 entre 10 me sale 12. Y el tercero, 88 entre 9 datos que tengo, porque me falta 1, 2, 3 datos. Me sale 977. Suponiendo que me salgan diferentes, entonces tengo que hacer contraste. Y ese contraste va a ser ¿qué cosa? Va a ser el mayor, que es el tratamiento 2, versus el tratamiento 3. ¿Ve? Entonces, en estos casos de n es diferente, el valor total no es información representativa para decir cuál es el de mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de datos que tengo. Entonces, facilito, le hallo mi valor medio y con el valor medio ahí sí ya puedo observar que el mejor es el segundo tratamiento. Y el siguiente mejor sería el tratamiento 3. Y no como aparenta aquí en el total. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto clave en esta variante del DCA. Es la única situación de atención que hay que hacer para poder trabajar ya la tabla AMBA y después tomar la decisión final. ¿Eso qué significa? Que tengo 314 datos en total, kilos de cosecha o números de zapallo, 314, sí. Ese total también me vale. Pero lo que me va a variar es la referencia con respecto a cuál de los 3 lotes donde he aplicado, qué sé yo, fertilizante y tengo que ver la cantidad de cosecha que me está dando. Me interesa la que tiene mayor cantidad de cosecha y para eso recurro a mi valor promedio. ¿Sí? Listo. Y de ahí ya simplemente sumar, elevar al cuadrado ese total
Y se acuerdan que sumábamos el cuadrado y después yo acá hacía mi suma, ¿sí? Ya lo tenía preparadito para cuando tenía que hacer mi suma de cuadrado de tratamiento. Ahorita no puedo hacer eso, porque aquí estoy haciendo el total de los datos que tengo aquí. Y si ustedes recuerdan la fórmula de la suma de cuadrado de tratamiento es el total del tratamiento al cuadrado entre la cantidad de datos, ¿no? Se pone entre NJ. ¿Dónde está mi fórmula? Acá está. Pero como cada n es diferente, entonces aquí ya no puedo sumar todo, ¿no? Elevar al cuadrado, sumar todo y dividirlo entre una cantidad de datos. No. Tengo que hacer parte por parte. Entonces, es la suma del tratamiento 1, ¿no? Es el total del tratamiento 1 elevado al cuadrado entre los valores que tiene el tratamiento 1. Ahí acá me faltó los más. Más el total del tratamiento 2 al cuadrado entre la cantidad de datos que tiene el tratamiento 2. Más el total del tratamiento 3 entre la cantidad de datos que tiene el 3. En el caso anterior era sumar todos los totales, elevar al cuadrado todos los totales, los sumábamos y los dividíamos entre un n que era igual para todos. Pero como ahora los n no son iguales para todos, tengo que hacerle cada uno de sus totales con el n que le corresponde, menos mi factor de corrección. ¿Sí? Entonces aquí, por eso la parte de mi dato clave no es la sumatoria aquí. A este valor elevado al cuadrado todavía lo estoy dividiendo entre el n que le corresponde. Este está entre n1, este segundo está entre n2, que son 10 datos, y el tercero entre 9 datos, ¿no? 7.744 al cuadrado entre 9 datos, y me sale esta suma. Aquí sí, recién yo puedo sumar todos, y este es mi dato ya listito para simplemente restarle el factor de corrección. ¿Sí? El siguiente cálculo son todos mis cuadrados que tengo que hacer. ¿Sí? Aquí, esto no tiene cuadrado, ¿sí? Y al final sí puedo sumar toditos los valores cuadrados. ¿Sí? Esto me ha salido del Excel, yo creo que mejor lo borro para que no me digan, uy, ingeniero, usted puso un 0 ahí. No, me voy a desaparecer entonces. ¿Ya? Y ya tengo mi valor completo para mi suma de cuadrado del total. ¿Listo? Son todos los preparativos. Y de ahí recordar siempre que mi suma de cuadrados del total va a ser igual al tratamiento más el error. Eso no va a variar, eso se va a mantener igualito, la misma teoría. Las fórmulas, la única que cambia es la del tratamiento para indicar que cada total es entre su propio valor de datos que tiene ese tratamiento. ¿Sí? Y luego el error que es por la diferencia, ¿no? Simplemente a estas divisiones que he hecho y su sumatoria le resto el f, el factor de corrección, igualito que cuando hice el cálculo de todos los x cuadrados y resté el f, el factor de corrección. Y el error sale igualito por diferencia. ¿Ve? Y acá abajo también les he puesto, aquí antes le ponía aquí sumatoria de las x, ya no puedo poner la sumatoria de las x, perdón, la sumatoria de los totales de las x, ¿no? O sea, la cantidad de datos que tenía es simplemente el total al cuadrado entre la cantidad de datos que tenga cada uno de los tratamientos que esté aplicando. En este caso, como el ejemplo que tengo, les he puesto con 3 tratamientos, específicamente he puesto aquí, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. Y esta cantidad de aquí, n más 1 más 2 más 3, es este valor que lo puse, no lo puse. Creo que está más adelante. ¿Sí? Este acá me sale 31, 10, 20 y 31.
Listo, entonces las fórmulas son las mismas, la tabla para aplicar es la misma, tiene tres componentes para la fuente de variación, el total, el error, perdón, el tratamiento, el error, y eso me suma al total. De ahí todo es igualito. Entonces, y aplicamos la misma tabla Fisher también, ¿no? Y acá está. Entonces, ya aplico mis cálculos, ¿sí? Me sale este valor para el factor de corrección. Aplico mis sumas de los x al cuadrado menos factor de corrección, me sale 153. Mi tratamiento menos factor de corrección me sale 56 y por diferencia me sale 97 para el error. ¿Sí? Esos valores vienen aquí a la tabla AMBA. Tengo 3 tratamientos, me quedan 2 grados de libertad. Tengo la suma total, salió 31, acá me sale 30, por diferencia 28. Y hago mis cálculos, cuadrado medio de tratamiento, cuadrado medio del error, y luego divido esos 2 cuadrados medios y me da mi factor, mi F calculado o mi estadístico. Busco en mi tabla el valor correspondiente a 2,28. 2 por aquí, 28, lo tengo por acá, 334. ¿Ve? Y comparo y veo que mi F calculado es mayor que mi factor, mi F teórico. Entonces, mi planteamiento de hipótesis era que los tratamientos me van a dar resultados iguales. Veo que no. ¿Ve? Rechazo la hipótesis nula y por lo tanto mi conclusión es que estos tratamientos van a ser de efectos diferentes. Conclusión, los tratamientos son diferentes y hay que hacer contraste. Pasamos al contraste. Los mayores valores, acá están. Bueno, en ese no puedo, ¿ver? Tiene que ser en el que tiene valor medio. ¿Ven? Para eso me servía ya hacer la comparación, hacer el cálculo de los valores medios para poder hacer contraste. Entonces veo que tratamiento 2 es el mayor, me da mayor cosecha, y luego el tratamiento 3. ¿Ven? Y esta información es la que me sirve acá para los contrastes. Aquí tengo el resumen del cuadrito. El total de mis datos, 106, 120, 88. Pero tengo mis N's diferentes, hay el valor medio, y veo que la de tratamiento 2 es la más grande. Entonces ahora tengo que hacer la comparación con el tratamiento 3. Y esa es la información que tengo para mi cuadrito de cálculo. Tratamiento 2, mi contraste 1 va a ser tratamiento 2 versus tratamiento 3. Entonces tomo estos valores, ¿sí? Y aquí también sería, según la fórmula que vimos en contraste, que le di las dos formas. La primerita era cuando los n's eran diferentes y debajo les puse las que correspondía a n's iguales, ¿sí? Entonces, aquí lo he planteado. El mayor es 120. 120 al cuadrado entre la cantidad de datos. Acá están sus datos. Luego el siguiente contraste, el siguiente tratamiento es el tratamiento 3. Su total es 88 al cuadrado entre la cantidad de datos, 9. ¿Ven? Entonces, aquí cada uno va con su propio NJ. ¿Sí? Y luego viene la suma de ambos. La suma de ambos, 120 más 88 son 208. 208 al cuadrado entre la suma de todos los datos, ¿no? De ambos grupos, entre 19. Eso de ahí me está saliendo un valor de 2339 para mi suma de cuadrados. Mi cuadrado medio igual porque son dos grupos, un grado de libertad. Y luego me queda hallar este contraste 1 entre cuadrado medio del error. 23 entre 3
aprox 6.7. Y veo mi valor de tabla, 1,28 es 420. Entonces acá está 420 el teórico, 67 el calculado, igualito. Me queda que el F calculado es mayor que el F teórico. Si mi hipótesis me dice que el tratamiento 2 es igual al efecto del tratamiento 3, pues me dice aquí mi cálculo, no. Si el F calculado es mayor, hay que rechazar esa hipótesis y por lo tanto los efectos son diferentes. Y como se trata de kilos de cosecha, entonces yo prefiero el que me está dando mayor cosecha. Uy, le puse barbaridad. Y el mejor tratamiento es el 2. Déjenme corregirlo. Déjenme corregirlo. Ay, ya no puedo hacerlo aquí. Tengo que regresar a mi cuadrito de... No lo puedo hacer ahorita. Entonces, conclusión. El mejor tratamiento es el 2. ¿Sí? Y punto. Y con eso completamos lo que corresponde a un DCA con Ns diferentes. ¿Sí? Entonces, no hay mucha variación en ese aspecto. A ver dónde está mi hojita de cálculo. Y bueno, lo fabuloso del Excel es que me permite trabajar ese Excel, ¿no? O sea, tengo que hacerlo por partes. Entonces, pues es más trabajo hacer así las presentaciones que hacerlo en la pizarra, ¿no? Entonces tengo acá mi dato original. A este dato original lo que le he hecho es hacer las sumatorias y luego tener presente la cantidad de datos que son diferentes y por lo tanto no puedo tomar sobre el total, sino sobre el promedio de estos 3 juegos de datos que tengo para poder hacer mi contraste, ¿no? Mis comparaciones. Después de eso, sí, ya hago la sumatoria, lo elevo al cuadrado y aquí yo puse, bueno, acá ya está, ya está entre la cantidad de datos. Y este es mi total que tengo que trabajarlo para hallar la suma de cuadrado de tratamientos. Aquí está mi cuadrito para los cuadrados de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí es donde tengo que desaparecer esto para que no me digan que he usado ese 0. Lo pasé al PowerPoint sin quitarle eso. Y después ya hice mis cálculos. Hice mi tabla AMBA. Aquí lo pongo para comparación, los totales, y con eso es que hallo mi suma de cuadrado del tratamiento. Eso lo resto de mi factor de corrección y ya tengo mi valor de tratamiento. Y acá está mi cuadrito para el contraste. Y esto para demostrar que eso es lo que se ha trabajado. ¿Sí? Y aquí es donde es que tendría que cambiar que el mejor tratamiento es el 2, ¿no? Porque primero se pone el valor del mayor resultado.
en este caso el tratamiento 2. ¿Listo? Y con eso completamos. Y haré mi cambio de... Sí, entonces no es nada del otro mundo. Ya tenemos esa información y por lo tanto ya podemos trabajar con n's iguales o con n's diferentes. Para completar esta parte de los n's diferentes, entonces viene el complemento. ¿Cómo saber que esa data es la que nos corresponde trabajar de manera confiable? ¿No? Entonces, y no sé si hicieron la observación acá. Si observaron ustedes que siempre hay que mirar todo. Si ustedes observan, bueno, aquí sería. Ustedes observan que mi total es un equivalente a 153 y el tratamiento es más pequeño que el error. Entonces, ahí qué cosa me está diciendo. ¿Cuál sería ahí la partición? Tengo mayor cantidad, si hago un gráfico, tengo una mayor cantidad que va a ser para el error y el tratamiento va a ser un poco más pequeño. Entonces, ese primer análisis ya me está diciendo, aquí hay una mayor variabilidad. Entonces, hay que hacer el cálculo de homogeneidad de varianza para saber si esos tres tratamientos que hemos aplicado son confiables los datos que hemos recogido. ¿Sí? Entonces, con eso es que tenemos que hacer el cálculo correspondiente y cuando tengo n's diferentes, entonces me toca trabajar con la dócima de Leven. ¿Qué me dice la dócima de Leven? La dócima de Leven me dice que es para cuando tenemos observaciones diferentes. Justo para el caso que estábamos viendo ahora. Entonces, yo puedo tener una serie de datos muestrales, pero entre ellas puede haber algún tipo de elemento escondido, por decir así, porque no todos son iguales. Igualito, imagínense aquí, ¿no? Una plantación ¿de qué les puedo decir acá? De árboles de eucalipto, ¿ves? Pero hay uno que crecen más, otros más o menos, otros se quedan pequeños, más raquíticos, algo ha pasado. Entonces, eso significa que hay algún elemento externo que ha hecho que el desarrollo no sea igual, ¿sí? Igualito, entonces, cuando uno toma datos al azar de distintos referencias, no sabemos si esos datos son que nos va a dar un resultado parejo, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer el cálculo de la homogeneidad de varianza. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde intervienen todas las variables independientes que ni se nos ocurrió a veces tomarlos en cuenta y ya me está dando una diferencia. ¿Sí? Y ahí eso lo observamos cuando tenemos ahí la data. Y ahorita con el cálculo que hemos hecho de esos tres tratamientos, observando nomás en la tabla AMBA, hay mayor efecto del azar que de los tratamientos que he hecho. Entonces eso ya se prende un poquito por ahí, hay algo que no está bien, ¿sí? O algo está fallando, algo está pasando, algo pasó. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicarle homogeneidad y varianzas para cuando tengo n's diferentes, ¿sí? Y eso es lo otro, ¿eh?
Si es que no tomamos esa referencia de que son estas n diferentes, ahora el otro me van a decir, elimino pues las que me dan. Si era 12, elimino hasta el menor que era con 9, ¿no? Elimino 3 de los otros. Puede ser, tenemos n's iguales otra vez, pero a eso voy con lo que es la parte de la ética, ¿no? No, algo ha pasado, entonces no, mejor considerar con todo lo que tenemos, ¿ve? O sea, no hay que dorar la situación. Entonces, esas observaciones me llevan a un alerta. Yo lo puedo anular, como les digo, ¿no? Pero ahí viene la otra parte de la ética que no debería ser. Entonces, si es que no tomo en cuenta esas diferencias de observaciones que he tenido, puedo caer en este tipo de error, ¿sí? En estas situaciones. Si es que no hago el análisis de homogeneidad y varianza, yo digo, me ha salido que son diferentes, el mejor es el tercero. Pero los cálculos salen, si hago números salen, pero viene estar en el meollo de la experimentación, ¿no? Entonces, no, algo ha pasado porque es que ha sucedido, porque no se pudieron tomar la cantidad de datos que se necesitaba. Si no se tiene en cuenta eso, podemos caer en este tipo de error, ¿sí? De simplemente decir, se aceptan, son diferentes y esta es la mejor. No, podemos estar en este tipo de error, ¿no? O sea, por eso traigo este cuadrito para referencia. Y acá estaban los distintos estudiosos que ha habido con respecto a lo que es la homogeneidad de varianza. No hay un solo personaje, cada quien le ha dado su forma de cálculo, de análisis, ¿no? Entonces, nosotros hemos cogido para el curso Cochrane cuando n es iguales y Leven cuando son n diferentes. Miren, la primera de Cochrane, cuando se planteaba que todos eran iguales y se aplicaba lo mismo, fue en el año 41. Pero siguieron estos estadísticos, todos estudiosos, y en ese caso Leven encontró que sí hay una diferencia, igual que la de Layard o de Frinier y Killing también. Ellos han seguido estudiando y han visto que sí hay una ligera variante, si es que no se tiene en consideración estos pequeños detalles, que está todo dentro de un DCA, pero hay una cierta diferenciación, ¿no? Entonces, Profesora, aquí es para representar, ¿sí? se ve mal la pantalla, creo, el zoom. ¿Se ve mal? ¿Cómo Sí, así? se ve cortada la PPT. Ah, sí. Yo la veo bien. No se ve completo. No se ve completa. A ver, vamos a ver de achicarlo un poco. Qué raro. Y acá no me está dando señal de que esté con mi señal de internet fastidiando. Ahí, ¿cómo la están viendo? ¿Igual? Sí, Sí, profesor, sí. igual. Sí, sí, igual, profesora. Y cuando está así, ¿también se ve No. entrecortada? Se ve completa, profesora, pero está como que alejado, como no está compartiendo Claro. todo. Ujú. Ahí. ¿Se ve mejor? O igual. Sí, podría decirse que sí, profesora. Más o menos. Eso No. significa que no. Bueno, entonces aquí hay una representación gráfica de los distintos grupos de información que se ha tomado, donde una está más o menos con una base mediana, hay otra con una base más ancha, ¿no? Igualito que la figura que les he puesto de los árboles. Están todos plantados en una parcela y uno crece más que el otro, ¿ve? Y esta es la gráfica de nuestra tabla de Fisher, ¿no? Que parte de 1 siempre
y es de una sola cola. Entonces, ¿qué nos dice la dócima de Leven? Generalmente está clasificada para cuando se tiene cantidad de observaciones diferentes. Y en ese caso, la estadística, como les decía, nos va a permitir trabajarla, pero nos va a hacer tener que dar mayor esfuerzo. ¿Cuáles son los pasos? Me dice que Leven utiliza la tabla AMBA, ¿sí? Pero es una tabla AMBA donde tengo que transformar mis datos originales en datos Z, o sea, tener una matriz Z. Y luego ya con la matriz Z hacer todos los cálculos para llevarla a una tabla AMBA donde la evaluamos con la tabla Fisher. Y según esa figura, no estaríamos poniendo en la hipótesis que los tratamientos dan efectos iguales, sino en este caso las varianzas son iguales o son diferentes, ¿sí? Esa va a ser la hipótesis que vamos a plantear. ¿Ve? Entonces, mi primera hipótesis va a decir que sí existe homogeneidad de varianzas o que las varianzas son iguales, ¿no? De los tratamientos que se han aplicado, o su alternativa de que no existe homogeneidad de varianzas, o sea que no son iguales, por lo menos una de ellas es diferente. La forma de aceptación es igualito, ¿no? Si mi F calculado es menor que el F teórico, se acepta la hipótesis nula, igualito que cuando uno hace para tratamiento. ¿Sí? Generalmente me dice que la prueba de Leven es para una mayor cantidad de varianzas, para toda una cantidad de tratamiento que se haga. Entonces, el valor Z está aquí. O sea, yo tengo que transformar mis datos reales, que están en X y J, la transformo en valor Z. ¿Y cómo la transformo? Hallo el valor promedio de los datos de cada uno de los tratamientos, ¿sí? O sea, por tratamientos, hallo su valor medio y lo que hago es restar el dato menos ese valor promedio de ese tratamiento. Y así tengo que hacer estos zetas para cuando el tratamiento sea 1, cuando sea 2, cuando 3, 4, 5. Y luego que hemos hecho la diferencia entre el valor original menos su valor promedio, ahí puede salir positivo y negativo, ¿no? El problema sería el negativo, pero felizmente me dicen que ese valor Z es el valor absoluto de esa diferencia. ¿Eh? Entonces, si yo tengo, ya le entramos a aplicar, si yo tengo, aquí, tengo 3 tratamientos y tengo N diferentes, pues simplemente yo digo, bueno, lógico que he puesto con menor cantidad de datos. ¿Serán confiables estas datas? ¿Serán homogéneas las variaciones que tiene cada una de ellas? ¿Sí? Entonces no me queda más que empezar a aplicar. Entonces, si estos son mis datos, lo que tengo que hacer es el valor promedio de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces la suma, y es entre la cantidad de datos que tengo, entre 4 y tengo este valor medio. Entonces lo que tengo que hacer es 63 menos 62,5. Valor positivo. ¿Sí? 64 menos 62,5. Y acá tengo 59 menos 62,5. Aquí sí me va a dar un valor negativo. ¿Sí? Pero felizmente esa diferencia se le aplica valor absoluto. Y así hay que hacerlo para todos, ¿no? El segundo tiene 6 datos, hallo la suma, lo divido entre 6 y saco su valor medio. Y esto ya me va a servir para hacer las diferencias. 56 menos 60. Negativo, ¿no? Con valor absoluto desaparezco el valor menos. Y la tercera tiene 5 datos y hallo su valor medio. Y acá están los valores. Cada tratamiento le hallo su valor medio y lo resto del valor original. Esta es la segunda media y lo resto de cada uno de sus datos. Igual para el tercer dato. Y luego a eso
le aplicamos, aquí recién he hecho la suma o la resta, y después, ¿no? Y aquí es donde me salen positivos y negativos, y después lo que hacemos es ya considerar valor absoluto de todos ellos. Entonces, este tercero que era negativo, y en el segundo tratamiento es el primero, y en el tercero los dos primeros, y después solamente quedan todos positivos. Esto de aquí ya sería mis datos en Z. Mis datos originales transformados en Z. Este sería mi matriz Z. Y con esta data es que hacemos la aplicación de la tabla AMBA. Y esta data solamente va a servir para confirmar si mis datos son homogéneos o no, si tienen la misma varianza o no. ¿Ves? Esa ya es mi matriz Z. Mi matriz Z, y aquí hago mis cálculos. ¿Sí? Hago las sumas, lo divido entre la cantidad de datos que corresponda para poder hallar mis totales para la suma de cuadrado del tratamiento. Acá están los cuadrados para las sumas de mis x cuadrados. Y acá están mis cálculos. Entonces, son 3 tratamientos, tengo 2 aquí. En total tenemos 15 datos. ¿Sí? Entonces, son 14 aquí, por diferencia sale 12. Todos los valores son positivos, como ustedes ven, a pesar de que aquí, por diferencia, ¿sí? Me salen negativos, pero por la magia del valor absoluto, todos pasaron a ser positivos. Entonces, hago mis cálculos y me sale, miren, 0,18 es el efecto de tratamiento con 28. Prácticamente, miren, el efecto de tratamiento es pequeñísimo, ¿sí? Después hago mis cuadrados medios, hallo mi factor de mi F calculado y mi F teórico. Y bueno, me sale que el F calculado es menor que el teórico. Y aquí es donde les mencionaba que la hipótesis que se plantea es que todas las varianzas son iguales o que existe homogeneidad de varianza. Entonces, si mi F calculado es menor, significa que acepto la hipótesis nula y existe homogeneidad de varianza o que mis varianzas son iguales. Con eso confirmo de que ese juego de los 3 tratamientos sí puedo confiar en los resultados que me salió. O que me va a salir, ¿no? Estaba pensando en el problema anterior. Entonces, aquí regreso a mis datos originales, ¿sí? Dado que ya existe homogeneidad de varianza, entonces ahora ya puedo empezar a hacer el trabajo de los resultados que me ha dado los 3 tratamientos que he aplicado. ¿Sí? Aquí ya hallo mis valores para la suma de cuadrado, de tratamiento del total y el error, para ir a mi tabla AMBA con los valores originales. Acá están los valores originales y como ustedes pueden ver aquí, que mi F calculado sale mayor que el F teórico. Eso significa que los tratamientos son diferentes. A pesar de que miren, las varianzas son iguales, ¿no? O sea, ya con toda seguridad yo puedo trabajar mi tabla AMBA. Y en mi tabla AMBA, como ustedes pueden apreciar, más bien me sale que mi F calculado es mayor que el F teórico. Y rechazo que existe igualdad. Entonces, los tratamientos son diferentes y aquí tengo que aplicar contraste. Pero, entonces, ¿qué me queda como detalle de mi homogeneidad del evento? Que me ayuda para confirmar si mi data es confiable o no. Y en este caso hemos comprobado que sí es confiable y por lo tanto este resultado que tengo ahorita ya trabajado con los datos reales me está diciendo que los tratamientos son diferentes. Aquí ya solamente me quedaría hacer contraste. Pero entonces todo lo que es homogeneidad de varianza, n's iguales, usar Leven. Cochrane. Y cuando tengo n's diferentes, usamos Leven. Entonces,
No vale la pena de estar eliminando datos para que todos queden con igual cantidad de información. Hay herramientas para cada uno de los casos y por eso les mencionaba que este curso para mí es súper importante porque ayuda además a conocer la ética de las personas. ¿Ve? O sea, no porque no salieron algunos datos, pues vuelo de los que están más allá del límite y los desaparezco para decir, ah, sí, todos mis datos son de igual cantidad de datos, ¿no? No, hay herramientas para todo, o sea que hay que dejarlo con lo que corresponda para su evaluación. Listo, entonces ahora sí ya puedo decir que hasta este punto hemos llegado a cerrar el acápite de lo que sería DCA. ¿Mm? Entonces ya tenemos las dos dócimas, la dócima de Leven, la dócima de Cochrane, para ver si las varianzas de cada tratamiento son iguales o diferentes o son similares, ¿no? No es que sean igualitas la misma cantidad, sino que los efectos sean iguales o similares. Y listo. ¿Algo quedó que no se entendió? Yo creo que está aplicado correcto con todos sus ejemplos. ¿Queda alguna pregunta? Ninguna. Profesora, una consulta. Más que todo es una curiosidad. Y, A por ver. ejemplo, nosotros hemos estudiado dos pruebas, ¿no? La de Leven y la de Cochrane. Pero como que hay unas más actuales, por ejemplo, la prueba de Flickner y Quillen. O sea, ¿en qué se diferencia con la que hemos estudiado? Cada una tiene su forma de considerar. Así como les mencioné que cada uno de los elementos, cada uno de las muestras que vamos a sacar, eso pues va a tener sus considerandos en función a, qué sé yo, al entorno en que se encuentra. Y eso puede dar algún tipo de incidencia. Cada uno de estas dócimas de Leven, así como tienen estos casos que se diferencian porque una cumple con que la cantidad de datos son igualitos, las otras no. Entonces, hay otras donde me van a decir, van a trabajar en función a probabilidades. Según la probabilidad que tenga, entonces, por eso es que también existen las otras distribuciones poblacionales, ¿no? Entonces, cada una tiene una característica específica y cada uno de estas dócimas va para esas características. La misma figura para cuando se tiene que hacer el cálculo de la cantidad de datos muestrales necesarios. Va a depender si tu data es infinita, si es que es pequeña, si es normal, por decir así, que tiene más o menos cantidad de datos representativos. Y para cada uno de esos casos tiene una forma de aplicación de los cálculos, igualito. En estas distintas dócimas, en este caso la que estamos usando es para aplicaciones de Fisher, hay otras que es para utilizarlos con las otras tablas. Y hay una que tengo que aplicarla en mi tesis de maestría y no la recuerdo. Wilcoxon, no me acuerdo. Entonces, eso va a depender de la condición en que se esté trabajando y en la que se haya visto o controlado algunas variables independientes. Eso ya va para cada uno de los casos. Si es que son, inclusive para cuando son datos, ¿cómo les puedo decir ahorita? Datos experimentales cuantitativos. Generalmente cuando se trabaja en diseños de investigación sobre elementos sociales, también tiene otra dócima que le da ese sistema, por decirle así, porque no es lo mismo
en la parte cuantitativa de tener toda la serie de números. En cambio, cuando se trabaja en eventos sociales, generalmente son elementos cualitativos. Y esos elementos cualitativos uno lo mide por bueno o malo, ¿sí? Sí o no. O ya haces tu escala de Likert, ¿no? Puede ser con 3 niveles, puede ser con 5 niveles, ¿no? O sea, pésimo, malo, mediano, bueno y excelente. Entonces, cada uno de ellos te va a dar una mayor o menor amplitud, o sea, mayor probabilidad de, ¿sí? De tener cada uno de esos espacios para ser un poco más específico. Y en el caso cualitativo, pues, o te quedas con 3 niveles en cuanto a respuesta, aceptación de respuesta, o un máximo de 5. Bien difícil que tengas una evaluación, qué sé yo, de forma cualitativa con 10 niveles, ¿no? Es decir, el muy pésimo, el más o menos pésimo, el mediano, pésimo, el malo, ¿no? O sea, inventar así todos los pasos para poder dar la justificación de una escala de 10, de 10 niveles, ¿no? Es igualito que cuando se hace las pruebas de los detergentes que dan blancura a la ropa, que puede ser o está blanco o no está blanco, ¿no? Pero como hay variantes dentro del blanco blanco y del blanco que está más sucio, entonces ya te inventan todos los distintos niveles y esa es la parte cualitativa, ¿eh? O sea, como dices tú, este es el blanco número 5, ¿no? De toda la escala, o el número 7, el número 3. Entonces simplemente vas a tener un extremo que está súper blanco, casi brillante por decir así, y el otro que va a ser, no sé, un plomo, ¿sí? Un blanco sucio, como diría yo, ¿no? Y de ahí imagínense todos los niveles, todas las mezclas, entre más o menos un blanco menos sucio, ¿no? Entonces, para esos casos existen estas dócimas que están ligadas para el campo social que generalmente la escala es cualitativa, ¿no? Entonces mucho más rígido, podría decirse más rígido, ¿sí? Y por eso hay una serie de dócimas, dócimas en condiciones, ¿cómo se llama? Cuando tienes información que es continua y discontinua. O sea, es un mundo grande dentro de todas las teorías dentro de la estadística y todas las herramientas que tiene. Cada uno de ellos es un caso. Una vez me puse a evaluar, a mirar todo eso, porque hay la otra que se usa para cuando son específicamente de BCA. Creo que es la de Hartley, ¿sí? Pero no le da mucha variante frente a la dócima de Cochrane. La dócima de Cochrane, como son n's iguales, y tienes en DBCA, son n's iguales a la fuerza, entonces tienes ahí la dócima de Cochrane. Esas son las diferentes diferencias. ¿Sí? Bien, entonces por ahora creo que tenía todo eso, y mañana lo que vamos a hacer es cerrar el capítulo de DBCA. En el DBCA hemos visto que todos los tratamientos tienen igual cantidad de datos, ¿no? Y tienen un solo dato por celda. Pero también por ahí entra fastidiar el azar. ¿Y qué pasa si es que el dato no pudo ser tomado de temperatura? Entonces ahí es donde viene otra vez la estadística en ayuda, con otro puntito más de teoría para decirnos, te pasó esto, no has podido tomarle la información, no porque no has querido, sino por los imponderables que existen, que hay que utilizar cuando tienes n's diferentes en un DBCA, ¿no? En otras palabras, que no has podido tomar la información, sea por el evento que sea, ¿no? Imagínense que estén haciendo la evaluación de qué sé yo, de la parte
de efecto sostenible que pueda tener el proyecto de las Bambas, ¿sí? Entonces van a una zona de todo el sitio donde están las Bambas y se encontraron con que hay, qué sé yo, problemas con los comuneros y no pueden tomar esa información. Entonces, ahí hay una data faltante, ¿sí? Y va dentro de los imprevistos, ¿no? O sea, no se puede tomar, simplemente, qué sé yo, hubo toma de carretera y pues no pueden pasar al lugar para hacer la toma de la información, ¿sí? Entonces, ese sería el otro punto que me estaría faltando en DBCA para cerrar también esa parte de ese capítulo. Listo. Ya, yo los dejo por ahora, creo. ¿No tiene alguna otra pregunta? Ya tengo mi solucionario. Ya he empezado a evaluar primero la parte del trabajo que les he dejado, porque hay que calificar la tarea que les he dejado. Ahora tengo que ver, bueno, las evaluaciones mucho más fácil y después ya la calificación del propio desarrollo de los dos problemitas. Listo, entonces si no hay más consultas, yo los dejaría por ahora. Profesora, acuerdo? una pregunta. Ah, ¿sí? ¿Pasó lista? No, ahorita ya me iba a despedir, pero vamos a pasar lista, a ver dónde estamos acá. Comenzamos con, hoy día que es, ya no tengo fecha.